En la escena inicial, Tanisu regresa a casa de la tienda de conveniencia, llevando una bolsa de víveres con su hermano Snow, en su forma de perro. Él sonríe al darse cuenta de lo bien que Snow se está adaptando a ser un perro y a integrarse perfectamente en el entorno. Tanisu llega a casa sano y salvo, encontrando todo el lugar completamente vacío y oscuro. Intentó llamar a alguien, pero nadie le respondió. Se sobresalta un poco y casi se le cae una de las frutas, pero Snow le ayuda a meterla de nuevo en la bolsa. Juntos, el dúo llega a la sala y llaman a cualquiera que pudiera estar en casa para que no piensen que hay un ladrón. De repente, Izuri se acerca sigilosamente a Tanisu y lo asusta con patas de araña colgando de su espalda. Asustado, Tanisu espera a que su hermana se materialice antes de hablarle. Cuando lo hace, ella le pregunta qué cenó. Tanisu le dice que compró algunas verduras, pero de nuevo, Tanisu quería carne y nada más. Al final, Tanisu ignora a su hermana mayor, que está molesta, y va a ver a los otros dos, Suishi y Ashizu, quienes están ocupados en lo suyo. Una vez que confirma que todos están bien, se dirige a la cocina para empezar a preparar la cena familiar. Mientras lo hace, repasa la historia de su vida y menciona cada poder que sus hermanos llegaron a poseer después de que sus genes fueran manipulados y mutados. Mientras Tanisu es bastante normal, Aizuri posee una agilidad similar a la de un animal, además de las extremidades arácnidas adheridas a su espalda. En cuanto a Snow, él puede transformarse en perro y volver a su forma humana a voluntad. Ashizu es la chica planta. Sus padres modificaron su cuerpo para que actuara como tierra fértil donde pudieran crecer diferentes plantas y hongos. Todo lo que necesita es luz solar y un poco de agua. Y por último, pero no menos importante, Suishi. Ahora Suishi es la callada, pero por una buena razón. Habiéndole sido concedido el poder de leer mentes, Suishi, quien una vez sufrió una crisis nerviosa, se encerró en la casa para evitar acercarse a demasiados humanos a la vez y así no colapsar al escuchar tantos pensamientos simultáneamente. Cuando era mucho más joven, los padres de Tanisu empleaban tutores para que le dieran clases sobre diversas materias y temas similares. En aquel entonces, él esperaba y los observaba realizar horribles experimentos con sus hermanos sin poder ayudarlos en ese momento. Al volver a la realidad, Tanisu encuentra un insecto en la pared de la cocina y se asusta al darse cuenta de lo que va a pasar. Antes de que pudiera decir una palabra o hacer algo al respecto, Izuri saltó por todo el lugar y destrozó la cocina, incluyendo todos los víveres que Tanisu había comprado antes. Ashizu se acerca a la cocina y tira toda su comida a la basura. Triste, Tanisu se preocupa por qué hacer con sus hermanos. Cuando llega el momento, sugiere que salgan a cenar. Izuri se emociona y pregunta si van a cenar insectos. Tanisu le dice que no piense así y que solo van a comer comida normal. Todos se niegan a salir con el pobre Tanisu, y él se queda sin más remedio que enfurruñarse todo el día. Regresa a su habitación, apaga la televisión que transmitía las noticias y se echa una siesta. Cuando se despierta, sus hermanos cambian de opinión y deciden salir con Tanisu a un restaurante al aire libre bajo un toldo. Al llegar allí, Tanisu les enseña a sus hermanos cómo lavar sus tazas y servirse té ellos mismos. Con una amplia sonrisa en el rostro, Tanisu pide a su gente que ordene su comida del menú. Izuri lo ve sonreír y le pregunta al respecto. Tanisu les dice que solo está feliz de que por fin tengan tiempo para salir y actuar como personas normales por una vez. Izuri sigue sin impresionarse con su semblante, pero se mantiene en silencio. Minutos después, el camarero trae su comida y Snow se transforma inmediatamente en perro y come como un animal salvaje. La camarera recoge a Snow y lo coloca en el suelo antes de darle algunos de los dumplings para que coma. Izuri juega con su comida mientras los demás se muestran bastante despreocupados por la suya. Tanisu observa a sus hermanos comer vorazmente y destrozar toda la mesa sin preocuparse por nada. También escucha a la gente que los mira y hace comentarios maliciosos sobre ellos. Cuando se cansa de todas sus charlas, pierde la paciencia y confronta a sus hermanos sobre su comportamiento. Izuri le impide hablar demasiado y le pregunta por qué está obsesionado con que actúen como si fueran normales. Tanisu les cuenta tímidamente sobre su encuentro con un tipo genial en aquel entonces y les dice que quizás sea egoísta y todo, pero que solo quiere disfrutar de un tiempo de calidad con sus hermanos, eso es todo. Al escuchar esto, Snow y Ashiya se comportan y comen como personas normales por el bien de Tanisu. Aizuri come un poco después de mucha persuasión y todos descubren lo delicioso que es el plato. Tanisu se mantiene tranquilo y espera que las cosas salgan bien esta vez. Afortunadamente, sus hermanos parecen ansiosos por aprender y Tanisu les enseña a usar el tenedor. Después de cenar fuera durante una hora más o menos, Tanisu y sus hermanos se preparan para regresar a casa. Pocos momentos después de salir del restaurante, Tanisu echa un último vistazo a sus hermanos y recuerda todas las cosas horribles por las que han pasado. Sus hermanos lo notan llorando y le preguntan qué le pasa. Tanisu les dice que no se preocupen demasiado por él y que estará bien. Con eso, continúa su viaje de regreso a casa con sus hermanos y termina el día con una nota feliz. Hace unos años, cuando Tanisu era mucho más joven de lo que es ahora, sus padres le asignaron una tutora para que le enseñara materias como matemáticas complejas, cálculo y otras ciencias. Lamentablemente para la maestra, ella se sintió avergonzada, ya que Tanisu resolvió todos los problemas que le presentó y le demostró que no necesitaba su ayuda. Después de derrotar a la profesora de matemáticas un día, Tanisu escucha a sus hermanos jugar afuera y le pregunta a su padre por qué no los dejó estudiar. Su papá le habla sobre los poderes de sus hermanos y le hace saber que espera poca o ninguna inteligencia de ellos, ya que sus poderes ya les funcionan bien. Poco después, la madre de Tanisu se acerca a él y le pregunta qué le gustaría cenar.
Tanisu le pide que le prepare un poco de pudín de leche y ella se levanta para hacerlo. Tanisu también le pide a su madre que prepare algo de pudín de leche para sus hermanos, pero luego su padre le dice que no se preocupe por ellos, ya que no querrá alterar los datos. Avanzando rápidamente al presente, se ve a Aizuri discutiendo con Tanisu, mientras los demás se sientan con ellos y observan sin decir una palabra. Tanisu estaba reprendiendo a Izuri por salir sin su permiso, pero Izuri intentaba hacerle saber que no es una niña y que puede hacer lo que quiera cuando quiera. Tanisu la amenaza cortésmente colocando uno de sus extraños medicamentos sobre la mesa y advirtiéndole que la obligará a usarlo si no le hace caso. Al menos él es quien hace todo el trabajo duro en la casa y se ha estado devanando los sesos para mantener a la familia unida, por lo que cree que merece ser respetado. Los demás reflexionan sobre las palabras de Tanisu y están de acuerdo con él, y Aizuri no tiene más remedio que sucumbir a las órdenes de Tanisu. Sin embargo, ella le hace prometer que hará las tareas de la casa sin necesitar la ayuda de nadie, y Tanisu le asegura que lo hará. Con eso, él toma su mono de trabajo, se lo pone y sale para conseguir algo. Llega al supermercado y se detiene afuera para mirar algunos dulces. Como está sin dinero, no pudo comprarlos. Mientras tanto, una niña de su misma edad recibe un bocadillo de regalo de la cajera después de comprar algunas cosas en la tienda. Ella ve a Tanisu mirando el escaparate desde afuera y se acerca a él. Se presenta y le ofrece el bocadillo que le dieron gratis a Tanisu. Tanisu inicialmente rechaza la oferta, pero luego toma una cuchara y lo saborea con gusto. La pequeña dama le entrega el resto del bocadillo y sigue su alegre camino. Tanisu comienza su largo regreso a casa y fantasea con perderse en el camino. Cuando vuelve a la realidad, se da cuenta de que tiene un pésimo sentido de la orientación y podría perderse fácilmente. Piensa en llamar a sus hermanos, pero de nuevo no quería que intentaran salvarlo y todo eso, así que camina hacia adelante y se encuentra con un coyote frente a él. Tanisu corre tan rápido como sus piernas le permiten hasta que se pierde en el bosque. Aproximadamente una hora después, sus hermanos empiezan a preocuparse por el menor, así que salen de casa y se apresuran al bosque para buscarlo. Mientras tanto, se ve a Tanisu sentado y deambulando por el denso bosque, preguntándose si sus hermanos ya lo estarían buscando para ese momento. A solo unas pocas decenas de metros, Snow y Ashizu logran encontrarse cara a cara con una manada de coyotes. Ashizu endurece su pierna para que sea como un tronco de árbol y deja que uno de los coyotes la muerda allí. Lamentablemente para el coyote, todos sus dientes se caen y huye gritando con sus compañeros. Los otros hermanos, Suishi y Aizori, aparecen y se hacen cargo de la búsqueda. Suishi usa sus técnicas de lectura mental para localizar a Tanisu y lo encuentra al pie de un acantilado. Sin embargo, para recuperarlo, una persona salvaje como Aizori tendría que bajar al acantilado y encontrar al pequeño, para poder traerlo de vuelta con ellos. Irisu acepta felizmente el trabajo y se desliza entre las ramas y árboles del bosque para llegar a la base del acantilado. Allí, encuentra a Tanisu con aspecto abatido y lo llama. Casi pierde la compostura, pero luego se recompone e intenta regañarlo a su manera. Tanisu, quien está realmente feliz de ver a su hermana, rompe a llorar y la abraza fuertemente. Izuri lo saca del bosque y lo lleva de vuelta con todos. Esa noche, todos regresan a casa y Tanisu le agradece a Izuri por haberlo salvado. Izuri se sonroja un poco y les pregunta qué había planeado Tanisu para cenar esa noche. Tanisu les dice que se olviden de la cena y que revisen los materiales de improvisación que les compró en el mercado. Cuando llegan a casa, él cuelga una extraña bolsa en la espalda de Izuri y pliega sus patas de araña dentro de ella. Ahora ella puede caminar como una humana normal y no ser discriminada. Él también encuentra material de improvisación para Shizu para ocultar su cuerpo similar a una planta cuando sale a pasear. Ambas hermanas agradecen a su considerado hermano menor por la ayuda que les brindó y continúan con su día. Al día siguiente, Tanisu se reencuentra con una de sus tutoras, después de revisar sus viejas notas y encontrar su número de teléfono allí. Tras terminar la llamada, Tanisu les dice a sus hermanos que se reunirá con la mujer en el continente al día siguiente. Ashizu pide confirmar la verdadera identidad de esta mujer tutora, pero Tanisu le dice que no se preocupe demasiado por la tutora y que también necesitan a alguien que pueda ayudarlos a salir de su situación actual, es decir, un cuidador. Aunque hay un poco de quejas entre los demás, todos están de acuerdo con el plan de Tanisu. Ahora esto los lleva al siguiente problema en cuestión. ¿Quién seguirá a Tanisu al continente mañana? Después de buscar y descartar a algunos de los otros, Suishi se ofrece voluntaria para seguir a Tanisu al lugar. Y esto sorprende a todos, ya que Suishi no es del tipo que sale, especialmente a un lugar con mucha gente. No obstante, el día siguiente llega rápidamente, y Suishi acompaña a Tanisu para llegar a su reunión. Después de discutir algunas cosas en el camino, Tanisu encuentra a un tipo y lo llama para pedirle ayuda. El tipo lo ignora y sigue su camino. Pronto, una anciana aparece e intenta aprovecharse de la amabilidad de Tanisu pidiéndole dinero para tomar un taxi. Tanisu casi cae en sus trucos si no fuera por Suishi, quien leyó la mente de la mujer y conoció su engaño desde el principio. Antes de que Tanisu pudiera darle un centavo a la mujer, ella le toma la mano y lo lleva al lugar. El dúo camina unos metros hasta que se cansan de andar. Tanisu cambia al plan B y pregunta directamente a la gente si alguien sabe el camino al señor Hakun, que es el supuesto lugar para la carne. Justo después de hacer la pregunta, Suishi cerró los ojos y comenzó a leer las mentes de todos los presentes en esa parte de la ciudad, esperando obtener algunas indicaciones sobre cómo llegar allí.
Afortunadamente, su plan funciona y descubre cómo. Una vez que termina de leer sus mentes, recoge a Tanisu y lo lleva a la estación de metro para abordar un tren hacia la región montañosa. Mientras están en el tren, un ladrón intenta robar el bolso de Tanisu de su bolsillo izquierdo, pero, de nuevo, Suishi se da cuenta del acto nefasto del hombre y le advierte a Tanisu que mantenga su cartera siempre cerca de él. Tanisu le agradece de nuevo mientras continúan el resto de su viaje. Unos minutos después, Tanisu y Suishi llegan a su destino y encuentran al contacto esperándolos allí. Al ver a Tanisu, su antiguo alumno, la tutora se acerca para saludarlo con una sonrisa en el rostro. Ella le pide que le diga por qué la contactó en primer lugar, y Tanisu le dice que él y sus hermanos están en problemas. Cuando ella le pide un relato de lo que les pasó, Tanisu se vuelve demasiado tímido para hablar. Para animar el ambiente, la dama propone que hablen las cosas durante el almuerzo. Tanisu y Suishi aceptan esto y siguen a la dama a una cafetería cercana para tomar unas tostadas francesas y café helado. Tanisu disfruta su almuerzo con tanto entusiasmo y le agradece a la dama por invitarlos. Mientras comen, la dama levanta la vista y encuentra a Suishi mirándola fijamente. Ella le pregunta a Tanisu quién es Suishi y Tanisu presenta a Suishi como su hermana callada, a quien a veces le disgusta estar afuera. La dama le pregunta a Tanisu si la reunión era sobre ella, pero Tanisu le dice que no. La dama le pide a Tanisu que le diga por qué la contactó, y Tanisu comienza su triste historia. Al final, le pide que los ayude a criarlos y a mantener sus asuntos en orden. En este punto, la mujer mantiene una cara seria y le dice a Tanisu directamente que no puede ayudarlo. Cuando se le preguntó por qué, la mujer le recordó a Tanisu la humillación que tuvo que enfrentar mientras lo tutoreaba cuando él era más joven. Siendo un niño prodigio, Tanisu tenía pocos o ningún problema para resolver problemas matemáticos que ni siquiera ella misma podía solucionar. Finalmente, la noticia se difundió y la gente comenzó a humillarla por no poder enseñar a un niño de 8 años. Esto le hizo perder credibilidad entre sus colegas y la relegó al último eslabón de la cadena. Justo entonces, ella estalla en un ataque de ira y llama a Tanisu un experimento humano. Peor aún, ella le dice que vaya al gobierno para que los conviertan en conejillos de indias. Suishi, quien ya no pudo soportarlo más, toma las manos de su hermano y se prepara para sacarlo del café. Al irse, se vuelve hacia la tutora y le revela todos sus secretos directamente en la cara. Luego, le lanza una advertencia final para que no dañe a ninguno de ellos, y así el daño no le llegue a ella. Cuando termina, lleva a su hermano de vuelta al puerto y aborda el ferry con él. De camino a casa, Tanisu tiene una crisis existencial y le pregunta a su hermana qué piensa de él. Su hermana le asegura que lo tiene en alta estima y que nunca lo consideraría un experimento científico. Cuando regresan a su orilla, Sumire aparece y se presenta de nuevo a Tanisu. Tanisu, quien está a punto de decirle su verdadero nombre, piensa en su encuentro con la tutora y le miente, diciéndole que su nombre es Kanisu. Sumire escribe su número en un trozo de papel y se lo entrega a Tanisu para que la llame cuando necesite su ayuda. Tanisu toma el número y se vuelve hacia su hermana para confirmar si las intenciones de Sumire son buenas. Cuando descubre que sus intenciones son buenas, rompe a llorar y llora como un bebé mientras regresan a casa. Se muestra una pequeña visión para ilustrar lo que sucedió la noche en que el gobierno encontró a los padres de Tanisu en la isla a la que huyeron. En lugar de asustarse por ser atrapados, los padres de Tanisu se acercaron pacientemente a sus hijos y les dieron unas pastillas para que fueran humanos por un corto tiempo durante sus vacaciones. Para ellos, ir a prisión por unos años no era más que unas vacaciones provisionales. El padre de Tanisu nombra a Tanisu el cuidador de la casa, mientras ellos están ausentes, y le informa sobre los datos que almacenó en el lugar habitual. Como dice, también le da la contraseña para acceder a los datos y deja el resto de su investigación a Tanisu para que la complete. Después de eso, los padres de Tanisu dejaron a Tanisu y a sus hermanos en el laboratorio y salieron para entregarse a los funcionarios del gobierno. Momentos después, el laboratorio explotó y los hermanos de Tanisu lograron sacar a Tanisu y a ellos mismos a salvo del laboratorio hacia la orilla opuesta. Como perdieron a sus padres y eran prácticamente huérfanos, la policía los encontró en la orilla y los llevó a los servicios de cuidado infantil. Con los efectos de las pastillas desapareciendo poco a poco, Tanisu sabe que debe conseguirles refugio antes de que el gobierno sepa que fueron utilizados como ratas de laboratorio en los experimentos. Afortunadamente, antes de que los efectos desaparecieran, la policía les encontró un nuevo hogar y ya los había trasladado. Sin embargo, una vez que los efectos desaparecieron, llegaron los efectos secundarios. Avanzando rápidamente hasta el día actual, se ve a Tanisu escribiendo algunas cosas en su diario, cuando de repente cierra su libro, toma la bolsa de pastillas y mira fijamente a sus hermanos antes de volver a llevar la bolsa de pastillas. Él sugiere tirar las drogas para que no vuelvan a usarlas justo cuando está a punto de hacerlo. Snow se despierta y le cuenta sobre el sonido que estaba escuchando abajo. Insta a Tanisu a ir a revisar para asegurarse de que no les pase nada a ninguno de los dos. Justo entonces, los otros hermanos que escucharon los sonidos se despertaron y siguieron a Snow y Tanisu escaleras abajo. Al llegar allí, Tanisu descubre que el teléfono está sonando, así que lo levanta y contesta la llamada. Al otro lado del teléfono estaba el propietario, quien informó a Tanisu que iría de visita al día siguiente. Por lo que pudo deducir, el propietario sonaba como una persona bastante normal al teléfono, sin malas intenciones. Tanisu mira a sus hermanos una vez más y teme lo que podría pasar si el propietario los encontrara así. Así que propone que todos regresen al laboratorio en la otra isla muy temprano a la mañana siguiente, para que puedan buscar más medicinas y también datos de investigación.
Casi de inmediato, Aizuri y Ashizu se emocionan e incluso comienzan a empacar ropa para su viaje de regreso a casa. Lamentablemente, Tanisu les dice que no es necesario, ya que no van a casa para una reunión. Más bien, saca la temida droga y les dice que van a regresar para conseguir más de eso. Al ver la droga, Aizuri y Ashizu retroceden asustadas por esa terrible pastilla. Tanisu, sin embargo, les promete que quiere dedicar su vida a asegurarse de investigar más sobre la medicina para poder evitar los efectos secundarios dañinos y hacer que sea segura para que la tomen la próxima vez. Aizuri y Ashizu se ponen muy violentas y empiezan a gritarle a Tanisu que deje de intentar que tomen una droga tan mala. Cuando el alboroto está a punto de ser demasiado, Snow interviene y les recuerda a ambas chicas la fiesta que vieron en la televisión. Casi de inmediato, Ashizu y Aizuri retosan por la habitación mientras recuerdan lo increíble que fue la fiesta. Snow promete llevarlas allí si pueden recuperar sus formas humanas. Al escuchar esto, las chicas apoyan inmediatamente el plan de Tanisu e incluso lo animan. Tanisu mira al pobre Snow y le pregunta si a él también le gustaría seguirlos afuera. Snow le dice que le gustaría y Tanisu promete hacerlo feliz. Al día siguiente, Tanisu lleva a sus hermanos al puerto de su isla y selecciona a algunos de ellos para que los sigan a la isla donde se encuentra el laboratorio, para que puedan buscar el lugar de su laboratorio. Suishi elige quedarse atrás para evitar entrar en contacto con demasiada gente. Tanisu le concede su deseo y continúa hacia la isla con el resto de ellos. Allí, juegan un poco antes de hacer un bote inflable para llevarlos a la otra parte de la isla. Soichi regresa a la casa solo para darse cuenta de que Tanisu había tenido la llave consigo durante todo ese tiempo. En unos pocos minutos, Tanisu y su equipo llegan al sitio del laboratorio. De camino al edificio, les advierte a sus hermanos que deben tener mucho cuidado con los innumerables funcionarios del gobierno que están invadiendo y revisando el edificio en este preciso momento. Esto significa que tienen que colarse y guiarse mutuamente para no ser descubiertos. Tan pronto como llegan al edificio, Izuri salta a una habitación oscura por la ventana y abre la puerta para que sus hermanos puedan entrar sin problemas. Tanisu les indica que vayan a la sala de control, justo al lado de la cocina, para que si logran hacer funcionar uno o dos monitores, puedan hacerse una idea de lo que está sucediendo en todo el edificio. Pocos sabían ellos que las cámaras y los innumerables objetos colocados en esa habitación oscura eran, en realidad, simples sensores de movimiento esperando capturar a intrusos desprevenidos. Aún así, llegan a la sala de control y se asombran al ver entre 10 y 12 monitores que todavía funcionan. Aizuri siente un poco de curiosidad y le pregunta a Tanisu sobre los datos que se suponía que debían estar allí. Tanisu, quien solo deseaba un momento de tranquilidad a solas, les dice a las chicas que regresen afuera y busquen una ruta de escape para ellos, por si acaso algo fuera de lo común les llegara a suceder. Mientras tanto, Suishi, quien se encuentra atrapada afuera, percibe algo con sus sentidos arácnidos y decide ir a investigarlo. Mientras eso ocurre, Tanisu y sus otros hermanos abandonan la sala de control de la cocina y se escabullen, pasando desapercibidos por dos investigadores en la sala de estar, para llegar a su próximo destino. Después de pasar a dos de ellos, Tanisu se detiene para revisar el plano del edificio. Encuentra un vacío legal en el plan y les explica a sus hermanos cómo explotarlo, precisamente para que puedan llegar al laboratorio principal y, además, recolectar el resto de los datos y las drogas. Cuando termina de explicarles esto a sus hermanos, todos se ponen en marcha, asegurándose de permanecer ocultos de la vista de todos. En un momento dado, llegan a una pequeña habitación y Tanisu descubre dónde se guarda la caja fuerte de datos. Le dice a Izuri que suba allí con sus patas de araña e introduzca la contraseña en la caja fuerte para que pueda recuperar la copia física de los archivos y bajársela a él. Izuri toma los archivos y casi los deja caer, lo que habría causado un gran alboroto. Afortunadamente, Tanisu logra atrapar los archivos antes de que toquen el suelo y verifica que los datos estén completos. Satisfecho con sus hallazgos, Tanisu les dice a sus hermanos que se preparen para abandonar el edificio y así poder regresar a casa a tiempo antes de que aparezca el casero. Desafortunadamente para ellos hay una tormenta eléctrica afuera, así que ahora tienen que esperar a que el clima se despeje antes de poder planear su escape. Snow regresa a su forma humana, completamente descubierto, y se queja a Tanisu de que los relámpagos le impedían mantener su forma de perro por más tiempo. Tanisu, quien estaba bastante asustado al ver el cuerpo desnudo de su hermano mayor, lo cubre con ropa y suspira aliviado. Justo en ese momento, Aizuri y Ashizu piden ir al baño, pero Tanisu les dice que aguanten hasta que salgan de nuevo. Esto las enfurece muchísimo, y se quejan con Tanisu de que son señoritas. Al final, el pobre Tanisu no tiene más remedio que permitirles hacer lo suyo. Momentos después, Tanisu escucha a dos investigadores que se acercan a su posición. Piensa rápidamente y se esconde en el baño de mujeres con Izuri y Ashizu. A medida que los investigadores se acercaban, Tanisu podía oírlos hablar sobre los antiguos investigadores del lugar y lo poco realista que era su investigación. Justo en ese instante, los dos escuchan a alguien tirar de la cadena del inodoro cerca de ellos, y se asustan un poco. Uno de ellos incluso pregunta si había fantasmas en la casa, pero luego el otro se arma de valor y entra para investigar. Tanisu, quien podía oírlos acercarse, rápidamente toma a Snow y a las chicas y los encierra en uno de los cubículos del baño para evitar ser vistos por los investigadores. Afortunadamente, su plan funciona, ya que los investigadores se aburren y se marchan después de no encontrar nada. A continuación, se ve a Suishi sentada frente a la casa, mirando fijamente la calle, mientras lee, sin querer, las mentes de las personas que pasan por allí. De repente, escucha los pensamientos del casero y se da cuenta de lo ansioso que está por conocer finalmente a los niños de los que todos hablan. Segundos después, el casero aparece en su bicicleta y encuentra a Suishi completamente sola en casa. Se asusta un poco, ya que pensamientos aleatorios aparecen en su cabeza, los cuales Suishi puede escuchar.
Finalmente, Suishi le explica la razón por la que estaba fuera de la casa, y el casero saca su llave de repuesto para abrir la puerta. Una vez dentro, les prepara un poco de té e intenta iniciar una conversación con la callada Suishi. Le cuesta muchísimo entablar una conversación, e incluso empieza a sudar en algún momento, pero al final, reúne el valor suficiente para presentarse como Yukaito, o Kuma como su apodo. Suishi podía ver la ansiedad reflejada en su rostro y le aconsejó que bebiera su té para que pudiera calmarse. Kaito sigue su consejo y toma un sorbo de su té. Afortunadamente, esto lo calma lo suficiente como para que deje de sudar. Para evitar que tal incomodidad volviera a ocurrir, Suishi se levanta de su silla y se dirige al baño para lavarse. Allí, no deja de rogar a los cielos que traigan de vuelta a salvo a su hermano pequeño y a sus hermanos, para así evitar quedarse a solas con el hombre. Justo en ese momento, algo la anima a mirar por la ventana, y así lo hace. Encuentra a sus hermanos regresando a casa bajo la lluvia, con un paraguas, y les lanza una piedra. Esto alerta al resto y comienzan a hacer ruidos extraños que el casero escucha. Sale por la puerta principal y da la bienvenida a los hermanos para cenar. Después de que están limpios y secos, el casero, Kaito, pide pizza y refrescos para la cena. Tanisu y sus hermanos dan cada uno un bocado a la pizza y la disfrutan con gusto. Kaito intenta iniciar una conversación de la nada, pero entonces Tanisu se pone malcriado y arma un escándalo por la negligencia de Kaito respecto a su bienestar. Snow le dice a Tanisu que se calme, ya que está siendo muy grosero. Sin embargo, Tanisu le dice que el casero es una persona muy amable que no permitirá que nada malo le suceda a ninguno de ellos. Este repentino estallido de emociones sorprende a Snow y se pregunta si esto se debía a lo que habían pasado en el laboratorio. Al parecer, Tanisu y sus hermanos tuvieron que noquear a los dos investigadores para poder ganar tiempo suficiente y escapar, y lo hicieron obligando a Snow a transformarse en perro para que pudiera salir corriendo del baño y distraer a los guardias lo suficientemente bien como para que ellos pudieran noquearlo por detrás. Antes de abandonar el edificio, Ashizu e Izuri escribieron un mensaje horrible en la pared con su propia sangre para asustar a los investigadores cuando despertaran. Mientras tanto, Tanisu sube las escaleras para buscar a Snow y lo encuentra en su forma de perro. De repente, recuerda cómo eran las cosas cuando eran más jóvenes, y se pone un poco triste por Snow. Finalmente, baja las escaleras con Snow para buscar a las chicas. Poco sabía él que tanto Ashizu como Izuri ya estaban de vuelta en su antigua habitación de arriba, revisando fotos viejas y otras cosas. Tanisu hace una parada en su antigua sala de estudio y siente una oleada de nostalgia mientras maravillosos recuerdos comienzan a inundar su mente. Se pone un poco más triste de lo normal y se va antes de deprimirse. Por suerte para ellos, este casero es una buena persona. Habiendo visto lo indefensos que están los niños, les permite vivir con él hasta que crezcan lo suficiente como para valerse por sí mismos. De vuelta en el edificio del laboratorio, los dos investigadores se despiertan y encuentran el mensaje en la pared escrito con sangre. Esto los asusta muchísimo y abandonan silenciosamente esa parte del edificio, dejándosela a los fantasmas que escribieron un mensaje tan extraño. A la mañana siguiente, Tanisu se despierta muy tarde y se da cuenta de que se había quedado dormido. Inmediatamente salta de la cama y se refresca antes de bajar a desayunar. Al llegar allí, encuentra a todos sentados en la mesa del desayuno, comiendo a su antojo y con gran satisfacción. Izuri da un bocado a su pan y saborea el gusto. Los demás también aprecian lo nuevas y sabrosas que son las nuevas comidas en comparación con las antiguas. Esto hace que el casero se pregunte qué tipo de comidas habrán estado comiendo los niños en el pasado. Se asegura de que Tanisu haya tenido un buen descanso nocturno. Tanisu le agradece por conseguirles una cama, ya que él ha estado durmiendo en el suelo durante bastante tiempo. Continuando, comienza a preguntarse qué hará cuando los efectos de la droga expiren 24 horas después de haberla tomado. Al parecer hizo que sus hermanos tomaran la droga la noche anterior y ya han pasado más de 12 horas, así que según sus cálculos, solo le quedan 12 horas para pensar en una salida o sufrir las graves consecuencias. Consideró administrar otra dosis de la droga a sus hermanos, pero, de nuevo, no quería que los efectos secundarios fueran más fuertes por las dosis repetidas. Justo cuando está a punto de decir algo, Kaito interviene y sugiere que todos vayan a escalar la montaña más tarde ese día para divertirse un poco. Tanisu ve esto como una muy buena idea, dado que hay bosques y árboles por todas partes en las montañas. Kaito pidió las opiniones de los demás esperando escuchar buenas noticias, pero luego se sorprendió al oír que tanto Ashizu como Izuri dejaban la decisión en manos de Tanisu, su hermano menor. Afortunadamente, Tanisu acepta la invitación y los anima a vestirse para que puedan llegar a las montañas en muy poco tiempo. Kaito, por otro lado, solo podía sentarse y mirar fijamente a esos niños tan extraños. Después de vestirse, Kaito y los niños se dirigen a las montañas. De camino hacia allí, Tanisu los vigila a todos para asegurarse de que no se distraigan o actúen de forma extraña delante del casero. En un momento de su viaje, el cuerpo de Snow se pone inquieto, pero Tanisu lo ignora para seguir hablando con los demás. Poco después, su discusión es interrumpida por una disputa que ocurre a pocos metros de ellos. Tanisu levanta la vista para investigar el alboroto y encuentra a su amiga Sumire discutiendo con dos niños pequeños que intentaban matar a una araña en su hábitat natural. Casi de inmediato corre para ayudar a Sumire a luchar contra los niños. Para su consternación, los niños no se mueven. Kaito aparece segundos después e intenta asustar a los niños, para que piensen que matar una araña es algo malo.
Desafortunadamente para él, los niños no eran pequeños, así que no se asustaron con sus trucos baratos. Con sus corazones decididos a destruir a la araña, uno de los niños sostiene un palo corto y lo balancea hacia la araña que está en su telaraña. En un abrir y cerrar de ojos, Snow aparece y evita que el niño golpee a la araña. Izuri también aparece y revisa a la araña, solo para descubrir que ya ha sido asesinada. La recoge para comérsela, pero Tanisu la detiene antes de que lo haga. Aizuri deja caer la araña accidentalmente mientras tres niñas se acercan a saludarla y a elogiar su cabello rubio y rizado. Tanisu se pone un poco avergonzado e intenta ahuyentar a las niñas, pero entonces Ashizu, su gemela, interviene y le dice a Aizuri que se anime y se sienta orgullosa de su cuerpo y de sus dones. Izuri, al escuchar tales cumplidos, sonríe y les da a los niños un pequeño consejo amistoso. Justo en ese momento, el guía turístico de los niños los llama para que se unan al recorrido, así que las tres niñas pequeñas se despiden y regresan corriendo con sus maestros. Después de que se van, Kaito y su gente continúan su viaje hasta que llegan a la cima de una de las montañas de allí. Encuentran a Sumire y a sus compañeros de clase con su guía turístico, y Tanisu la saluda con la mano. Snow también saluda a la niña, pero ella se siente un poco demasiado avergonzada como para devolverle el saludo. Continuando, Kaito les dice que lo sigan al molino de viento a continuación para que puedan ver cómo se crea la electricidad en el mismo lugar. Sin embargo, Tanisu nota que el efecto de la droga se está desvaneciendo más rápido en el cuerpo de Snow. Asustado de que pueda convertirse en perro en cualquier segundo, Tanisu le pide a Kaito que deje que Snow vaya al baño para que no se ensucie todo. Con eso, a Snow se le permite ir al baño, así que corre al baño para hacer sus necesidades. Poco después, Tanisu y Sumire se acercan al piso superior del molino de viento y pueden contemplar el vasto bosque desde una de las ventanas del edificio. Encuentran a un perro blanco familiar corriendo por el bosque y ven a una pareja escribiendo sus nombres en un árbol para inmortalizar su amor. Tanisu y Sumire tienen su momento por una fracción de segundo, pero rápidamente vuelven a la realidad. Sumire pregunta por el tipo de cabello blanco que salvó a la araña de ser golpeada por los acosadores antes, y Tanisu le presenta a Snow, su hermano mayor. Sumire se queda soñando despierta con Snow por un rato y termina ignorando al pobre Tanisu. Mientras tanto, Ashizu e Izuri son vistas relajándose un nivel más arriba que sus hermanos cuando, de repente, el cuerpo de una de ellas comienza a cambiar. Sabiendo lo que se avecinaba, Aizuri bajó corriendo y se dirigió al bosque para alejarse lo más posible de los humanos. Suishi llega al nivel de Tanisu y le informa de la dolencia de Aizuri. Tanisu bajó del edificio tan rápido como pudo y persiguió a Aizuri hacia el bosque. Mientras tanto, Ashizu siguió a su hermana gemela, Aizuri, al bosque para intentar evitar que se convirtiera en lo que fuera que estaba a punto de ser. Sin embargo, Izuri estaba demasiado asustada como para dejar que alguien se le acercara y abofetea a Ashizu para apartarla de su camino y protegerse. Cuando su cuerpo ya no puede más, tropieza y cae, y comienza a transformar su forma en una araña completa. En un minuto más o menos, Izuri se convierte en una araña y continúa corriendo más y más adentro de la jungla. En su camino, se encuentra con los acosadores de antes y los amenaza con comérselos. Ashizu, por otro lado, se levanta y recuerda los maravillosos momentos que compartió con su hermana gemela, cuando eran mucho más jóvenes y un poco iguales en todos los aspectos. Finalmente, reunió el valor suficiente para levantarse y confrontar a su hermana, para así poder darles a los chicos tiempo suficiente para escapar. Su plan funciona muy bien, pero luego se queda sola con una araña de 50 libras, hambrienta de carne humana. ¿Qué hará Ashizu ahora? ¿Será capaz de luchar contra su hermana como si fuera su enemiga? ¿O superará las probabilidades y encontrará una salida a esto? Bueno, antes de que se responda la pregunta, retrocedamos unos años para descubrir qué le sucedió a las gemelas inseparables, Ashizu e Izuri. Cuando eran más jóvenes, el cabello de Izuri todavía era oscuro, al igual que sus hermanas, eran prácticamente inseparables, como se mencionó antes. Un día llaman a su hermano Snow y le piden que juegue al escondite con ellas. Snow, quien siempre se lleva la peor parte, se queda allí lamentándose mientras se prepara para encontrar a las chicas. De vuelta en el presente, se ve a Snow oliendo el suelo en busca de rastros de los aromas de Aizuri y Ashizu. Tanisu también hizo lo mismo para asegurarse de estar allí cuando Snow finalmente las encontrara. Mientras tanto, Ashizu se despierta con la mitad de su cuerpo cubierto de venas y hojas. Mira al otro lado del río frente a ella y encuentra a su hermana, Aizuri, quien todavía está en su forma de araña, mirándola fijamente. Mientras Aizuri se pregunta qué hacer con la extraña chica frente a ella, se muestra otro flashback para continuar el juego del escondite de aquel día. Momentos después de ser elegido, Snow se transformó en su forma de perro y rastreó el rastro de las chicas hasta el bosque. Encuentra a Ashizu primero y luego continúa buscando a su hermana gemela. Izuri cubrió sus patas de araña con algunas hojas para engañar a Snow y hacerle creer que era Ashizu. Sin embargo, Snow rápidamente vio a través del disfraz y la expuso como Aizuri. Esto sorprende a ambas chicas y Aizuri le pregunta a Snow cómo supo que era ella. Snow responde fríamente y le dice que podía olerla a kilómetros de distancia, ya que eran bastante diferentes la una de la otra. Esto enfurece tanto a Aizuri que regresa a casa furiosa, quejándose de los comentarios fríos de Snow. Ella irrumpe en una habitación con su hermana y provoca que uno de los líquidos experimentales de sus padres caiga sobre su cabello. El líquido cambia el color y el tipo de cabello de Aizuri a un cabello rubio y rizado. Esto asusta tanto a las chicas que corren hacia sus padres para informarles del incidente. Al escuchar todo lo que tenían que decir, su madre les aseguró que el líquido para el tipo de cabello era inofensivo para Aizuri.
En cuanto a los efectos, es permanente, así que a Izuri más vale que se acostumbre a su nuevo tipo de cabello. Eso, o puede hacer que le afeiten la cabeza junto con su hermana. Su padre también está de acuerdo con la idea, e incluso prepara la maquinilla para afeitar el cabello de su hija. Asustadas de perder sus hermosos cabellos, Izuri toma a su hermana y teje un nido de telarañas en el techo de una de las habitaciones de la mansión. Sus padres intentan bajarlas de allí para que puedan hablar las cosas, pero Izuri no está lista para hacerlo porque teme que solo la estén provocando. Al final, sus padres se marchan y las hermanas gemelas se quedan para apoyarse mutuamente. De vuelta en el presente, Ashizu se acerca a la horrible forma de su hermana, sumerge un extremo de sus raíces en el agua del río y se transforma en un árbol que se envuelve alrededor de su hermana. Esto es para proteger el bosque a su alrededor, hasta que los efectos secundarios de la droga desaparezcan por completo. Unos minutos más tarde, los dos chicos de antes se dirigen a la civilización y rápidamente informan del incidente de la araña a los adultos que se encuentran allí. Kaito y Suishi los escucharon hablar y les pidieron más información. Kaito, quien esperaba que Suishi lo acompañara, se sorprendió al descubrir que ella no iría. No obstante, les pidió a los chicos que lo llevaran al lugar para poder hacer algo al respecto. Mientras tanto, Snow y Tanisu lograron rastrear a sus hermanas hasta su ubicación exacta. Tanisu está fascinado al encontrar la forma completa de Izuri y Ashizu, que ahora es un árbol completamente desarrollado, y no pudo evitar recolectar muestras para su investigación. Camina alrededor del magnánimo árbol y recoge pelos de araña y ramitas usando sus pinzas. En unos pocos segundos, el árbol pierde el equilibrio y se desmorona hasta el suelo. Tanisu y Snow, quienes ahora han vuelto a su forma humana, miran a las chicas y regresan a sus formas humanas originales, pálidos y resistentes. Rápidamente les pone ropa y los observa abrazarse felizmente por haber sobrevivido a semejante calvario. Mientras las dos chicas se abrazan y se felicitan mutuamente, Snow le dice a Tanisu que aprecia el don que se le dio, ya que no se sabe qué habría pasado si él no fuera tan genio. Con eso, Tanisu aprende a apreciar su talento al máximo. Poco después, Kaito y los dos tipos los alcanzan para contarles sobre la gran y malvada araña. De camino a casa, Tanisu considera contarle a Kaito sobre sus poderes, esperando que los aceptara por quienes realmente son. De todos modos, descarta la idea y se asegura de regresar a casa sano y salvo, después de pasar horas en el nido que la pequeña Izuri había hecho cerca del techo en el flashback. El pequeño Snow se acercó e invitó a las chicas a comer algunos bocadillos con él. Esto molestó tanto a Izuri que decide castigarlo. Baja de su telaraña, captura a Snow y lo ata a una silla en una habitación oscura con una simple bombilla iluminando el centro. Cuando recupera la conciencia, Snow se encuentra con los ojos vendados y les pide a las chicas una explicación. Izuri se esconde a sí misma y a su hermana en la parte más oscura de la habitación y le dice a Snow que identifique a la persona que habla solo con escuchar su voz. Snow identifica fácilmente a Izuri y le hace saber que no son tan diferentes la una de la otra. Luego le pregunta a Izuri por qué quiere que ella y su hermana sean tan similares. Izuri derrama una pequeña lágrima y abofetea a Snow por su comentario sarcástico. Finalmente, Izuri aprende a aceptar el hecho de que ella y su hermana pueden ser un poco diferentes después de todo, y eso está totalmente bien. Unos días después del calvario, las cosas vuelven a la normalidad. Una tarde, Izuri encuentra algunas de las drogas que usaron en aquel entonces para hacerlos humanos, y en grandes cantidades. Y lo que es aún peor, Tanisu las estaba escondiendo. Saca un montón de ellas y amenaza con tirarlas todas si Tanisu las sigue guardando. Tanisu, después de descubrir que Izuri había revisado sus cosas, la confronta por hacerlo y promete no hacerles tomar las drogas nunca más. También les revela la investigación secreta que está llevando a cabo para modificar la droga y hacerlos humanos y completamente normales para siempre, y les asegura que el experimento será un éxito rotundo. Satisfecha con las respuestas de Tanisu, Izuri suelta las drogas y deja que Tanisu haga lo suyo. Continuando, Tanisu se detiene a recordar el semblante del casero, e incluso considera compartir su pequeño secreto con él, pero por otro lado, sería demasiado pronto para apresurarse y contárselo. Como cualquier otro genio, Tanisu decide relajarse y estudiar más al casero para ver qué resulta de todo esto. A la mañana siguiente, Kaito se levanta temprano y prepara el desayuno para los niños. Una vez despiertos, los pequeños se alegran al encontrar algunos de los más deliciosos alimentos ya esperándolos en la mesa. Mientras les sirve, Kaito les habla de los muebles nuevos que ya compró para sus habitaciones por internet y les pide que imaginen lo hermosas que se verán sus cuartos cuando lleguen. Cuando le preguntan por qué no podía simplemente salir y comprarlos físicamente, Kaito explica las complejidades que rodean la adquisición de artículos grandes como muebles de forma presencial. Dado que viven en una isla, conseguir buenos muebles podría ser un poco complicado para ellos, de ahí la necesidad de una tienda en línea, que hasta ahora ha facilitado mucho las cosas. Después de escuchar todo lo que tenía que decir, Snow se confunde y le pregunta a Tanisu qué es el internet. Pobre Snow. De todos modos, Kaido se da cuenta de esto y les pregunta a los chicos por qué han estado viviendo aislados toda su vida. Tanisu lo interrumpe para evitar que se le escape algo y se jacta de su genialidad. Hay un ligero silencio y tensión en el ambiente, pero finalmente Kaito rompe el silencio y los invita a seguirlo a la casa del vendedor de muebles para recoger lo que les compró. Naturalmente los niños aceptan seguir al amable hombre y comen tan rápido como pueden.
Después de comer y refrescarse, todos se dirigen al pueblo de la isla para llegar a la casa del vendedor. En el camino, Snow y los demás, excepto Tanisu, quedaron fascinados por las maravillosas cosas en venta en el mercado. Tanisu intenta evitar que se entusiasmen demasiado, pero Kaido le dice que se relaje y deje a los niños. Luego, Kaido lleva a los niños al tablón de anuncios público para mostrarles las fotos de los muebles de segunda mano que le compró al vendedor. Al ver lo maravillosos que son los muebles, Tanisu y sus hermanos están más que felices de finalmente conseguir algo bueno. Más tarde, todos hacen una parada en una heladería y Kaido les compra unos helados. Inicialmente, Tanisu rechaza su helado, pero finalmente toma un poco y continúa su viaje con los niños hasta que llegan a la tienda de segunda mano. Allí, descubren que el dependiente es el guía turístico de Samir de su excursión a la montaña de hace unas semanas y se detienen a saludar. La guía turística de Samir le pregunta a Kaido qué hace con niños que no conoce. Kaido le explica la situación y es reprendido por ser demasiado amable. Mientras eso sucede, Snow se adentra en la tienda y se encuentra frente a un montón de espejos. Los mira fijamente y empieza a sentir esa horrible sensación que le invade cada vez que está a punto de transformarse. Antes de que lo haga, Kaito se acerca a la dependienta y le pregunta dónde podría encontrar los muebles de segunda mano. La dependienta, con algo de curiosidad, pregunta a los niños por qué llevan ropa tan familiar. Los niños le respondieron diciéndole que las habían sacado del contenedor de reciclaje. Esto la molesta y regaña a Kaido por ello. Además, ella dirige a Kaido al edificio del vendedor y él se dirige allí inmediatamente con los niños. Al llegar allí, Kaido se lleva el susto de su vida al descubrir que los muebles ya se habían agotado. Le preguntó a la vendedora por qué haría algo así, y la vendedora le dice que su negocio era por orden de llegada, por lo que no tenía obligación de guardarle ningún mueble. Al escuchar esto, Kaido regresa a casa con los niños. En el camino, Kaido se angustia y se disculpa con los niños por haberlo estropeado todo. Inicialmente, los niños no podían entenderlo, pero finalmente a todos se les ocurrió una idea para animar a Kaido. Para ello, todos llevan a Kaido al vertedero y lo animan a recoger piezas de muebles para poder ensamblarlas al regresar a casa. Kaido se confunde con este extraño comportamiento, ya que sabe que a todo el mundo le gustan las cosas nuevas. Aún así, le gustó la idea de que los niños no quisieran que nada se desperdiciara. Como resultado, les ayuda a conseguir las piezas de los muebles y también a ensamblarlas cuando todos llegan a casa. Mientras arregla los muebles nuevos, Snow estornuda un poco, haciendo que Tanisu sospeche que tiene fiebre. No obstante, Tanisu se concentra en la tarea en cuestión para que pueda terminarse antes de que oscurezca. Una vez que terminan, Tanisu recuerda los momentos que compartió con sus hermanos el primer día que los llevaron a la casa. Acababan de discutir acaloradamente y necesitaban calmarse. Para lograrlo, tuvieron que trabajar juntos en aquel entonces para ensamblar los pocos muebles que tenían y arreglárselas con ellos. Ahora que su casa ha sido mejorada, están más felices que nunca de tener una figura adulta que los guíe. ¿Recuerdan el pequeño estornudo de Snow? Bueno, resulta que las cosas solo empeoraron para él, ya que contrajo una fiebre fuerte y quedó postrado en cama. Kaido llama al médico para que lo revise y después de unos días, al doctor se le acaba la medicina para Snow. Él discute las cosas con Kaido y le dice que está demasiado ocupado para ir al continente a buscar nuevas medicinas para Snow. Kaido decide seguirlo y el médico cede. Más tarde esa noche, Aizuri y su gemela se preocupan un poco por Kaido y su hermano pequeño. Tanisu baja de la habitación de Snow y les cuenta lo grave que es la situación. Para empeorar las cosas, Tanisu les dice que los nuevos medicamentos no estarán en la isla hasta el fin de semana. Con esto, sabe que tiene que hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Tiene que haber alguien que pueda ayudarlos con los medicamentos en la isla. Solo tienen que encontrar a esa persona. Tanisu comienza a empacar sus cosas para iniciar su búsqueda, pero entonces Aizuri le recuerda lo malo que es su sentido de la orientación. Tanisu se entristece, ya que no tiene a nadie que lo acompañe para no perderse en el camino. Por suerte para él, Aizuri y Ashizu deciden seguirlo, y Tanisu felizmente les permite unirse. A continuación, el trío se prepara y deja la casa en manos de Suishi antes de salir a buscar su medicina. Poco después de que se van, Kaido también se prepara para salir. Antes de dejarlo ir, Suishi le pide usar su computadora. Al principio, Kaido duda un poco en entregarle la laptop, pero luego Suishi le lee la mente y promete no tocar su carpeta de maíz. Avergonzado, Kaito intenta explicarle que solo usa esa carpeta para sus materiales de estudio. Suishi, que ya sabía lo que pasaba, le agradeció la ayuda y se dirigió directamente a su habitación para navegar por la red. Al entrar en una plataforma de redes sociales, le pide a la comunidad que le dé información sobre un medicamento que pueda curar la endimia. Después de recibir un montón de insultos de los guerreros del teclado, abandona su búsqueda y regresa a su mesa. Justo entonces recordó su tiempo con Snow, el único hermano que la entendía. Como a nadie le gustaba jugar con Suishi debido a su poder, Suishi siempre se quedaba sola y hacía sus cosas en soledad. Snow, sin embargo, sintió pena por ella y se transformó en su forma de perro para ayudarla. Al menos a Suishi le costaría leer la mente de un perro, ya que apenas puede interpretar su lenguaje. Con el tiempo, Snow dejaba que Suishi lo acariciara en su forma canina para que ella no se sintiera tan sola. El solo pensamiento de todo lo que Snow hizo por ella la devuelve a la realidad y regresa a la computadora para seguir buscando. Después de buscar unos minutos más, alguien finalmente habla y le cuenta sobre una medicina local de la isla.
Suishi se interesa de inmediato y le pregunta dónde puede conseguir esa medicina. Poco sabía ella que el idiota era un depredador disfrazado. Él le preguntó por chat para confirmar si era hombre o mujer. Inicialmente, Suishi consideró mentir sobre su género, pero luego maldijo las consecuencias y le dijo a la persona que era mujer. Al descubrir que era mujer, el depredador revela su verdadera identidad y le pide reunirse con ella antes de poder darle la medicina para la enfermedad. Suishi usó un poco de sus poderes para escuchar las cosas peligrosas de las que el idiota hablaba en su mente. Suishi ignoró al hombre y encontró otro contacto dispuesto a darle la medicina, si ella podía ir a buscarla por sí misma. Suishi se desesperó, apagó la computadora y decidió salir a buscar la medicina ella misma. Hace una parada en una cafetería cercana para tomar un café instantáneo y esperar a su contacto. Poco después, la guía turística de Sumire se acercó y se sentó cerca de ella. Suishi siente un poco de curiosidad y le pregunta cómo supo que era ella quien la había llamado. La mujer no solo se negó a responderle, sino que también puso una expresión de suficiencia en su rostro, casi como si quisiera burlarse de Suishi. Suishi se deja de tonterías y le pregunta directamente por la ubicación de la medicina. Antes de decirle dónde está, la mujer la desafía a adivinar qué está pensando primero, antes de revelarle la ubicación del medicamento. Suishi intentó leer su mente en ese momento y se dio cuenta de lo difícil que era hacerlo. Esto la asustó un poco, así que se levantó, lista para salir del café. La guía turística de Sumire la detuvo y le entregó la medicina. Suishi vuelve a su asiento y entabla una pequeña conversación con la mujer. La mujer le cuenta a Suishi su verdadera identidad y la elogia por sacrificar su tranquilidad solo por su hermano. Snow debería estar bien en unos días si toma el medicamento y respeta la dosis. Antes de irse, Suishi le hace saber a la guía de Sumire que lo está ayudando porque todos se necesitan para sobrevivir. Al escuchar esto, la guía de Sumire le sonríe a Suishi y le desea lo mejor. Más tarde esa noche, Snow se despierta de su cama con el cuerpo temblándole como el de un zombie. Incapaz de hablar o pedir ayuda, Snow se queda quieto y sigue mirando el techo hasta que se cansa. Unas horas más tarde, Tanisu y los otros hermanos regresan a casa con la medicina para Snow. Suben a revisar a su hermano mayor, solo para encontrar la habitación vacía. Desconcertada, Suishi escanea el área con sus poderes esperando obtener una señal de Snow, pero desafortunadamente no había nada. Tanisu se asusta mucho y sale corriendo de la casa para buscar a Snow. Mientras tanto, Snow, que ya se había convertido en una especie de perro zombie, acecha agresivamente a un borracho mientras este camina a casa en medio de la noche. Espera y se asegura de que el borracho llegue a su estado más vulnerable antes de atacar. Por suerte para el borracho, parte de su cerebro aún funcionaba. Pudo ver al perro zombie acercándose y corrió como un lunático gritando para que alguien lo salvara de ser devorado. De vuelta en la ciudad, Tanisu y sus hermanos muestran a la gente fotos de Snow y les preguntan si lo han visto pasar ese día. Lamentablemente, nadie ha visto al chico de cabello blanco pasar por el pueblo. Devastado, Tanisu considera buscar a Snow en el bosque, ya que es el lugar más probable al que habría ido. Al mismo tiempo, el hombre borracho se topa con Sumire mientras escapa de Snow, el perro zombie. Sumire se preocupa un poco por esto y le pregunta si hay algo que pueda hacer para ayudar. Sin embargo, el hombre la empujó y siguió corriendo en dirección opuesta. Justo entonces, el perro zombie la alcanza y salta sobre ella. Tanisu, por otro lado, sigue corriendo tan rápido como sus piernas le permiten a través del bosque para poder llegar a Snow antes de que lastime a alguien. En el camino se encuentra con un gato negro que amenaza con hacerle daño. Afortunadamente, el gato no estaba listo para hacerlo, ya que la lluvia se lo dificultaba. Tanisu ignoró al gato y siguió corriendo hacia Snow. Unos metros más adelante se ve a Snow luchando con el perro que lleva dentro, mientras se esfuerza por volver a su forma humana. Sumire nota cierta agitación interna en el cuerpo de Snow y se ofrece a ayudarlo. Sin embargo, Snow no iba a poner en peligro la vida de una niña, ya que podía sentir al perro zombie intentando apoderarse de su cuerpo de nuevo. Corre de vuelta al bosque para esconderse de la civilización, pero Sumire lo sigue. Lo encuentra desmayado en el suelo en medio de la nada e intenta acercarse para ayudarlo. Lamentablemente para ella, tropezó en un barranco y cayó al pozo de abajo. Snow, que pudo escuchar sus gritos, se levanta y da un salto de fe hacia Sumire para ayudarla a no caer. Afortunadamente, su plan funcionó y Sumire está ilesa. Sin embargo, Snow seguía luchando por mantener la calma. Se va a buscarle un paraguas a Sumire para protegerla de la lluvia y luego se apresura a volver a los arbustos para calmarse. Momentos después, Snow regresa con Sumire como un ser humano normal, para ayudarlo a recuperarse a pesar de no conocer su verdadera identidad. Sumire permite que Snow descanse su cabeza en su regazo mientras se sientan bajo un banco exterior brillantemente iluminado. Lo que no sabían era que Tanisu ya había llegado a la escena minutos antes y ya podía ver a su hermano mayor en el regazo de Sumire. Se queda y observa atentamente cómo Sumire se inclina hacia los labios de Snow para besarlo mientras él está profundamente dormido. Incapaz de soportarlo más, Tanisu corrió en dirección opuesta llorando suavemente, ya que acababa de sufrir su primer desamor. Snow escucha a alguien correr y se despierta de inmediato para ver quién es. Desafortunadamente, no pudo ver a nadie. Tanisu regresa a casa y se sienta en el suelo, intentando engañarse a sí mismo para creer que Sumire no estaba enamorada de su hermano mayor. Sin embargo, su otro lado, el alter ego malo y negativo, aparece en su subconsciente y le dice que deje de intentar que sus hermanos encajen.
Llama a Tanisu, su reflejo, un fracasado que ni siquiera pudo conseguir a la chica de sus sueños. Además, ¿quién querría salir o casarse con un monstruo? Sumire, él no lo creía. Tanisu solo se sienta allí y sigue deseando que el tipo que se parece a él le estuviera diciendo mentiras. Tenía razón en una cosa, y es que Sumire está enamorada de Snow. Tanisu todavía se niega a aceptar ese hecho mientras lucha por mantener la cordura. La voz en su cabeza continúa atormentándolo y haciéndole elegir entre vivir su mejor vida y sacrificarlo todo por su familia de monstruos. Tanisu se revuelca en el suelo y le ruega a la voz en su cabeza que lo deje en paz. Cuando finalmente se libera de la terrible voz, Tanisu baja las escaleras solo para descubrir que pasó toda la noche retorciéndose de dolor y miedo a perder todo por lo que había trabajado. Tanisu simplemente yace en el suelo, cansado y confundido, mientras toda la habitación parece volverse blanca ante sus ojos. Después de mirar alrededor de la habitación blanca por un rato, Tanisu se encuentra a sí mismo y logra sentarse en el sofá. Justo entonces ve a Snow intentando tomar algo del estante del televisor e ignora su presencia. Luego mira alrededor de la casa y ve apariciones de sus hermanos felices durante un concurso de cocina. Las apariciones continúan y Tanisu recuerda el primer día que llegaron a la casa donde ahora viven. El día era como cualquier otro, pero entonces Aizuri se comportaba como una niña pequeña, ya que se ponía un poco quisquillosa sobre dónde dormir y dónde no. Después de mucha persuasión de sus hermanos, finalmente acepta dormir en la misma habitación que ellos. Aún así, se queja de la escasez de la habitación y desea que hubiera más muebles. Un día, de camino a la ciudad, Aizuri encontró un insecto en las paredes e intentó atraparlo. Ashizu la detuvo y asustó a todos. Aizuri escucha a su hermana gemela y sigue recorriendo la ciudad con Tanisu. Para continuar, Tanisu lleva a sus hermanos al parque del pueblo para que jueguen. Snow ve a los perros jugando con pelotas en la boca e inmediatamente siente el impulso de unirse a ellos y jugar. Afortunadamente, Tanisu pudo detenerlo antes de que eso sucediera. Poco después, Tanisu llevó a sus hermanos a la librería y les compró unas paletas para que las lamieran antes de que se enfriaran. Swishy le da un mordisco a su paleta y le gusta el sabor. Después de eso, Tanisu los lleva a otra parte del pueblo para que puedan seguir explorando hasta que oscurezca. De vuelta en el presente, Sumire encuentra a Tanisu sentado solo y desanimado. Siente pena por él y se acerca para preguntarle por su hermano. Decepcionado, Tanisu guarda silencio y escucha a Sumire presionarlo para que le diga cómo está su hermano. Cuando ya no puede más, Tanisu le dice que no sabe nada de él. Sumire le pregunta si estaban peleando, pero Tanisu le cuenta todo, incluyendo que le mintió sobre su nombre y que él era Tanisu y no Kanesu. Tanisu también le cuenta sobre su pelea con los otros hermanos y desea que las cosas no estuvieran tan mal entre ellos. Sumire, después de escuchar todo lo que Tanisu tenía que decir, lo perdona por mentirle y le aconseja que vaya a hablar con sus hermanos y resuelva su disputa para que las cosas puedan volver a la normalidad. Tanisu escucha su consejo y reúne el coraje para regresar a casa y hablar con sus hermanos. Al llegar a casa, abre la puerta y escucha las voces de sus hermanos dentro de la casa. Tanisu corre hacia la casa solo para ser decepcionado por el vacío y la oscuridad en la habitación. Tanisu se precipita al interior con lágrimas en el rostro mientras empieza a reconsiderar sus decisiones de vida. Abre un cajón y encuentra algo que le hace recordar una de sus discusiones con Aizuri, cuando se infiltraron en el laboratorio para conseguir las drogas y el material de investigación. Esa noche, Tanisu intentó convencer a Aizuri de que no se quedara en el laboratorio, ya que las cosas podrían ponerse bastante peligrosas allí, pero cuando la terquedad de Aizuri le impidió pensar con claridad, él le dio una llave del laboratorio y de algunas habitaciones importantes por si acaso pensaba regresar. Al recordar esto, Tanisu abre el compartimento donde Aizuri guardaba la llave que él le había dado antes, y no encuentra nada allí. Esto solo puede significar una cosa, y es que tanto Aizuri como el resto están de camino a la isla. Sin pensarlo dos veces, Tanisu corre a la tienda cercana y le ruega al tendero que le preste un bote que pueda usar para viajar a la otra isla. Desafortunadamente para él, el tendero era solo un maestro de escuela primaria y no tenía suficiente poder para conseguirle un bote a Tanisu. Tanisu, que no era torpe, conecta los puntos y señala varias razones por las que ese mismo maestro de secundaria tendría acceso a un bote que él podría usar. El maestro elogia su razonamiento analítico, pero luego le explica que no puede dejar que un niño como él se adentre en el océano, incluso si su razón es válida. En cambio, ella contempla llamar a la policía. Sabiendo muy bien que la policía no ayudaría en la situación, Tanisu la detiene de hacer la llamada y reflexiona sobre su próximo movimiento. La maestra intenta que él le explique las cosas, pero de nuevo, Tanisu aún no estaba listo para divulgar todos sus secretos. Sin embargo, él le hace saber que si no llega a ellos a tiempo, podría perder su oportunidad de reconciliarse con ellos para siempre. Al escuchar esto, la maestra se consigue a sí misma y a Tanisu unos impermeables para proteger sus cuerpos de mojarse demasiado con la lluvia. Luego ella va a la playa con Tanisu para conseguir un bote y navegar por el océano hasta la otra isla. En el camino, la maestra, que más tarde se hizo llamar Wei, y Tanisu encontraron a Kaito y le contaron todo. A pesar de ser un cobarde y un llorón, Kaito reunió algo de coraje y se unió a Wei y Tanisu para salvar a Aizuri, Ashizu, Snow y Swishy. Wei hábilmente se desliza entre las olas embravecidas para mantener el bote a flote y fuera de peligro.
Cuando las cosas se calman un poco, Kaito tiene su tiempo a solas con Tanisu y escucha todo lo que tiene que decir. Tanisu comienza preguntándole a Kaito por qué lo está ayudando, viendo que Tanisu es alguien que no puede hacer las cosas por sí mismo. Kaito le dice que no se preocupe por él y que los considera a él y a sus hermanos como su propia familia, aunque no estén relacionados por sangre. Al escuchar esto, Tanisu se da cuenta de que puede confiar en Kaito. Permanece en silencio el resto del viaje hasta que finalmente llegan a la isla donde se encuentra el laboratorio. Tanisu divisa la barca que sus hermanos usaron para llegar a la isla y se apresura a revisarla. Kaido, por otro lado, lo detiene y lo anima a ir a buscar a su familia. Tanisu corre de inmediato más adentro del bosque para buscar a sus hermanos. Después de que se va, Wei le pregunta a Kaido por qué no sigue a Tanisu y él le dice que es porque confía en que Tanisu hará lo correcto. Mientras tanto, Tanisu utiliza todas sus habilidades analíticas para rastrear a sus hermanas y hermano hasta un acantilado. Incapaz de saltar el acantilado físicamente, Tanisu toma una liana y ata uno de los extremos a sus pies. Luego desciende por el acantilado, pero a mitad de camino pierde el equilibrio y cae al suelo. Tanisu desafía las probabilidades y se levanta de nuevo antes de seguir corriendo hacia el laboratorio. Cuando se cansa de correr, grita el nombre de Snow y los alcanza en un instante. Cuando están cara a cara, Tanisu les pregunta a sus hermanos por qué lo dejaron solo en la ciudad. Aizuri y Ashizu le explican los peligros a los que se expone al mantenerlos cerca. Aparte de la discriminación de quienes no saben nada mejor, existe la posibilidad de que se conviertan en monstruos completos y ataquen a su querido hermanito. Tanisu, sin embargo, no le importaban en absoluto todas esas tonterías. Todo lo que quería era que su familia volviera a estar unida y asegurarse de que superaran juntos sus adversidades. Se emociona a mitad del discurso y le pregunta a Snow qué piensa de todo lo que ha estado haciendo por ellos desde el principio. Snow se transforma en su forma de hombre lobo para demostrarle su punto a Tanisu. Los monstruos son malos para los humanos y no se sabe qué puede pasar si sus identidades se filtran. Aún así, Tanisu se niega a ceder en absoluto. Más bien, les dice que crean en la pequeña oportunidad que tienen de sobrevivir. Incluso llega a confrontar a su hermano mayor y le pregunta por qué sigue actuando egoístamente con él, y lo descuida cada vez que tienen que hacer algo especial. Snow se mantiene distante y mira hacia otro lado cuando Tanisu le sujeta la camisa para retenerlo. Cuando llega el momento decisivo, deja a Tanisu con Izuri y Ashizu. Antes de soltarlo por completo, Tanisu le pregunta entre lágrimas a Snow cómo quiere vivir realmente. Snow, quien ya estaba lloroso en ese momento, mira fijamente la noche ligeramente lluviosa y grita su verdadero deseo, que es vivir con Tanisu y el resto de su familia sin ningún problema ni inconveniente. Con eso, la familia Frankenstein vuelve a ser como antes. Unas noches después, todos se reúnen alrededor de la mesa redonda para cenar una gran comida preparada por un servidor, Kaido. Se lanzan a comer y se aseguran de saborear toda la comida en pocos minutos. Incluso Snow lucha por mantenerse humano, a juzgar por lo deliciosa que está la comida. Después de terminar de comer, Tanisu llama su atención y les pide consejos sobre su próxima decisión. Les pregunta a sus hermanos qué piensan sobre contarle a Kaido acerca de su familia. Antes de que puedan darle una respuesta adecuada, Kaido aparece y les pregunta qué le están ocultando. Casi de inmediato, los hermanos se quedan en silencio, confundidos sobre qué hacer. Cuando Kaido empieza a hablar demasiado, Tanisu interviene y le dice que quieren hablar de su familia. Al escuchar esto, el proceso de pensamiento de Kaido se desvía en una serie de pensamientos aleatorios sobre cierta persona a la que llamaba Yu. Suishi, quien leía su mente todo el tiempo, se cansa y se enfada con él por mencionar a esa persona, Yu, todo el maldito tiempo. Finalmente lo silencia y le dice que no piense en Yu nunca más.